Hola y bienvenidos a un nuevo episodio de Libro Abierto. Yo soy Camila Moyano, soy psicóloga clínica y estamos aquí con el psicólogo George Rosales, que nos va a hablar un poquito sobre los fetiches. George, ¿cómo estás? Bien, aquí otra vez feliz de estar acá. Bienvenido, muchas gracias. Generalmente tus podcasts les va súper bien porque eres una persona súper interesante. Gracias. Caray. Muchas gracias. Pero sí, vamos a empezar a hacer algo un poco nuevo dentro de los podcasts y les recomiendo que estén en contacto con mi red social de Instagram. Ahí les dejo. Y vamos a empezar a hacer preguntas. Entonces, cualquier duda que tengan voy a actualizarles sobre el tema. Tienen una pregunta, la contestamos aquí. ¿Ok? Entonces, George, ¿cómo definimos los fetiches? Empezamos contundentes, me encanta. A ver, dentro del concepto en general, un fetiche se cataloga como la sexualización o el deseo en específico de un objeto o de un estímulo o de algo en específico. Entonces, básicamente es una atracción. También no puede ser necesariamente sexual, pero la palabra fetiche tiene una connotación negativa, ¿verdad? Porque es como, tienes un fetiche, es algo raro. Uh-huh. Y no, los fetiches son súper normales, todos tenemos un fetiche en una u otra manera o en alguna medida. Pero sí, es básicamente como la atracción específica hacia una actividad, un estímulo, algo visual en específico. Algo sumamente específico, que sea detallado y que sea como reconocible a primer pensamiento, por así decirlo. Uh-huh. ¿Y cómo funciona el placer dentro de los fetiches? Uf, somos potentes, digo, hijo de madre. A ver, el placer en los fetiches, o sea, funciona como cualquier deseo, ¿no? O sea, nosotros tenemos deseos hacia ciertas cosas y siempre viene esta pregunta o carga de ¿quiero satisfacer mi deseo o solo es algo que me gusta? Entonces, el placer juega un papel en el sentido de qué tanta satisfacción hay en relación al deseo. Si es algo que realmente es demasiado estimulante y de verdad como que me encanta y así, satisfacer ese fetiche o cumplir esa fantasía o el acercarme a eso me va a generar demasiado placer. Uh-huh. Ahora, si solo es una atracción y lo encuentro como atractivo y ya está, como que puede generarme placer, pero no al mismo punto en que si es algo que de verdad me guste. O sea, va a depender bastante de cada persona y el estímulo o el contexto en el cual esté presente. Ok. Y por ejemplo, poniéndonos un poco más específicos, en el tema de la sumisión y la dominancia dentro de las relaciones sexuales, ¿cómo funcionan los fetiches alrededor del poder? O sea, específicamente en el BDSM, Uh-huh. que es Bondage, Submission, Dominance y la M nunca me acuerdo qué es. ¿Es algo más? A ver, es interesante eso porque también ese juego de poder no solo se traduce dentro del ámbito sexual, sino que también va dentro de la relación. Okay. Hay muchas parejas que dentro de los contratos y acuerdos de BDSM mantienen esto de, ok, tenemos la dinámica de dominante y sumiso dentro del cuarto, pero también afuera. Entonces, puede ser que yo veo que te pones, que no, que comes, que no, a dónde vas, a dónde no. O sea, todo esto va dentro de un consenso, de un consentimiento, porque si no, solo es una relación abusiva de poder y ya está. Pero de ahí el poder en general, la dinámica de poder que se juega ahí es como más establecida. Y puede fluctuar entre pareja y pareja, o puede ser entre acuerdos, ¿no? O sea, puede ser que una semana uno actúe como dominante, otro como sumiso. Y el placer genuino de ahí no es tanto el placer de lo que yo estoy ejerciendo. En muchas parejas lo que pasa es más el placer de consentir a la otra persona. Porque hay un montón de como advertencias, como sugerencias dentro del mundo del BDSM que dicen como cuidado en interpretar a un dominante como un abusador. Hay una gran diferencia. Porque el abusador se complace a sí mismo sin importar qué límites tenga que transgredir, sin tenerle importancia a la otra persona. Un perverso. Un perverso. Mientras que el dominante, si bien va a tener actitudes de dominancia como yo te digo qué hacer, yo te digo qué comer, yo te digo qué hacer, o sea, en sentido de ejercicio, cosas así,
que esas también cosas que salieron bien en 50 sombras de Grey, pero no tan bien descritas porque el man... Bueno, otra conversación, pero... La cosa es que el dominante en ese papel sí toma en cuenta bastante las necesidades de la persona que está siendo sumisa. ¿Por qué? Porque el objetivo ahí es, a través de la dominancia, complacer a la otra persona. Porque es mimar, es cuidar la integridad física, mental y psicológica y emocional de la otra persona. Y en general es... Sí tengo algún nivel de control y dominancia, pero a la vez también cuido de tu integridad física. Siempre lo pongo en esta frase como en son de meme. Sí, te quiero hacer cosas ricas y todo, pero también quiero saber si estás bien. Y eso es básicamente cómo se resume el papel del dominante. Ahora, el sumiso no es que sienta placer al sentirse menos o sentirse humillado o algo así. Bueno, sí viene un placer dentro de eso, pero no es netamente eso. Es más, también me están cuidando y yo feliz de hacer lo que ellos me pidan a cambio de eso. Entonces, al yo interpretar que alguien está cuidando de mí y si me pongo en un papel sumiso, lo que voy a hacer es, ok, voy a regresarlo de igual manera, porque también mi prioridad va a ser complacer a la otra persona. Y en eso también voy a encontrar placer. Entonces, el juego del poder y el placer va a fluctuar bastante dependiendo del contrato y arreglo que tenga ese acuerdo en específico. Ok, vamos a parar un segundo porque metimos dos términos que tú y yo le cachamos, pero capaz momento. Ajá, sí. Es que el poder significa muchas cosas dentro de la psicología y de las relaciones es súper distinto. Sí. Entonces, cuando decimos poder dentro de las relaciones, no solo afectivas, sino en las relaciones en general, siempre estamos hablando de un poder. Y ese poder en las relaciones sanas amorosas es fluctuante. Okay, ahí es cuando se hace la diferencia entre dominancia, ¿sí? Porque ¿qué quiere decir eso? O sea, claro, en esto ya es un poco más complejo en el sentido de sumisión, pero en general, en las relaciones puede ser que yo tomo decisiones en el área laboral, puede ser que tú tomes decisiones en el área económica y que yo tome decisiones en el área de los hijos. Entonces, o sea, va cambiando y va fluctuando. No es que siempre una persona tiene todo el poder. Obviamente hay distintas relaciones en el sentido, por ejemplo, entre hijos y papás. El poder es distinto. Pero el poder siempre está presente en las interacciones sociales que tenemos. Entonces, por si acaso es algo interesante de analizar en la vida de cada uno, ¿no? Ese uno, como término. Y dos, la perversión. Entonces, bueno, yo puedo hablarte ahí desde el tema psicoanalítico, ¿no es cierto? De lo que es un perverso. Entonces, ¿qué significa esto? Ahí les voy a dejar abajo todo este mundo de los perversos, que es súper interesante, pero básicamente es la transgresión de límites, y ahí es donde se encuentra la satisfacción, literalmente el rompimiento y la quebrantura de las leyes. Entonces, no es que no entienden las leyes los perversos, se entienden perfectamente, sí. Pero lo que les gusta es romperlas, y corromper también a la otra persona y llevarle, como, por decirlo de una manera chistosa, al lado oscuro. Entonces, sí, pero bueno, a ver. Sí. Ahí me surge también una duda en el sentido de lo que acabas de decir como perversión, porque también si es que tú tienes una pareja y ambos quieren transgredir una ley o una norma, ¿cuenta como perversión o cuenta como fetiche? Porque ponte, hay una tendencia que, bueno, mucha gente dice, es que yo quiero hacer esto, pero chuta, soy un pervertido por pensar en hacer esto, y es como, no. Entonces, un ejemplo puntual que se me ocurre con lo que acabas de decir es, ¿qué pasa si una pareja quiere tener relaciones en un espacio público? Es una transgresión a una ley. Pero ¿es necesariamente perverso de manera negativa o solo es una transgresión? Claro, es que creo que llegamos al término de pervertido y perversión, porque no es lo mismo tampoco. Sí, no. Entonces, todos tenemos este lado pervertido, ¿no? Ajá, este lado morboso, este lado que quiere como que la curiosidad, ¿no es cierto? Sí. Pero el lado perverso ya habla más desde una estructura psicológica. Okay. Creo que ahí va la diferenciación más importante que tenemos. Entonces es como, por ejemplo, hablar sobre los narcisistas. O sea, es otro lado. Pero bueno, a ver. Continúa. Sumisión, dominancia, poder. Bueno, en términos de dinámicas de poder, como tú lo habías mencionado, siempre va a fluctuar. Porque también, ojo, que al momento de categorizar como dominante sumiso, no necesariamente es el dominante el que tiene poder sobre el sumiso. También puede variar. El sumiso también puede tener poder sobre el dominante. Una excelente escena de esto es, si es que han visto El Lobo de Wall Street,
hay una escena en donde ella le frena con el taco en la cara al esposo y Sí. en la dinámica de la pareja, él es más dominante que ella, en el sentido de que él es el que provee el dinero, él es el que hace lo que se le canta la gana y no permite que alguien le diga lo contrario. Pero ahora él también ya entra ya en patrones abusivos. Pero ella, al hacer eso, el interpretarse como personaje sumiso, igual tiene poder sobre él. Uh-huh. Y él está como frenado, paralizado por el tema de que en ella no le permite acercarse más. Y lo mismo pasa en relaciones. El sumiso o la sumisa puedes tener más poder que el dominante en un momento u otro. Porque también así el flujo de poder es algo que encamina a una dirección sana. Porque también esto de que yo soy el único que manda aquí, vos no dices nada, es como... No. Ya pasó eso una vez en la humanidad y ya vimos las consecuencias muy graves que tuvo. Entonces, no. Varias veces. Varias veces. Así que, sí, o sea, el flujo de poder es algo bueno, porque también la escalada simétrica, que es algo que también se conoce en psicología como relaciones verticales, ¿no? Que uno va más arriba que el otro o el otro así. También siempre va a generar escaladas. O sea, el conflicto va a escalar siempre de una manera u otra. Y eso es lo que lleva a esos círculos de violencia, a dinámicas tóxicas, por así decirlo. Y el poder va a ir igual fluctuando, porque el uno va a tratar de tener más poder que el otro. Uh-huh. Y así como es un poco difícil tener como una equidad. Uh-huh. Pero me gusta mucho el término que dijiste antes y creo que hay que recalcarlo aquí. Siempre lo recalcamos cuando hablamos de sexo y de este tipo de cosas, pero siempre con consentimiento. Sí. Y creo que ahí es donde podemos realizar una buena diferenciación entre lo que es ser dominante y ser abusivo. Sí, totalmente. Es que también algo que siempre repito y cuando hablo del tema es: no existe el sexo sin consentimiento. O sea, el sexo sin consentimiento ya es un abuso, punto. Bueno, sí. Y cualquier práctica sexual, al menos en este sentido, amerita tener un consentimiento. Y ahora, ¿qué es consentimiento como tal? Es una aclaración totalmente entendible para la otra persona y que la otra persona esté en sus 5 sentidos como para acceder, consentir y comprender a lo que está accediendo. Ay, Dios, y ese es un tema que a mí o sea, de verdad me preocupa porque es algo tan normalizado que tenemos aquí en Quito específicamente. Hasta le tenemos nombre. Le vas a hacer la técnica del pavo. Dios santo, a mí me da yayas cuando escucho Sí. eso. Porque es como, o sea, paremos un segundo. Uh-huh. Porque, ¿qué es lo que estás diciendo? O sea, si es que... me acuerdo, hay esta película con el Jack Black. Se llama Año Cero, creo, o Año 1, algo así. Y hay este chiste de que le dice el Jack Black al amigo, que el man le dice como que no, es que no se quiere acostar conmigo esta man. Y el man le dice, no pasa nada, solo le golpeas en la cabeza, se pone medio rarita y ya te puedes acostar con la man. Y eso... Ok. This is rape culture. Sí. Literalmente, this is rape culture. Y por rape culture es un mundo muy abierto y básicamente lo que quiere decir es que son todas estas creencias, argumentos y prácticas que tenemos metidas tan en el inconsciente que nos hacen creer que este tipo de conductas está bien. Normales. Y que son normales. Y no lo son. No. Y me preocupa genuinamente cada vez que escucho a alguien decir como que, es que le está haciendo la del pavo. Y eso... Ya. Ok, bajo las leyes no puedes dar consentimiento cuando estás en estado de embriaguez. Claro. O sea, y eso ya lleva a un tipo de abuso. Uh-huh. Fin, o sea, no es que, qué funny, jaja, está chumada la mano, no. Y las chicas igual hacen este tipo de cosas, o sea, no es mi intención atacarles a los hombres, tampoco, sino que es paremos un segundo y pensemos qué es lo que estamos diciendo con esto, o sea. Uh-huh. Pasa de lado y lado. Sí. O sea, sí, es muy normalizado aquí el tema de capaz que con 3 tragos de encima me dice que sí. Y claro, si uno se pone a pensar, uno en estado de ebriedad realmente no sabes a qué estás accediendo bien o no. Y por eso al día siguiente es la resaca moral, el chuchaqui moral. Moral. ¿Qué hice ayer, Dios mío? Entonces, claro, ahí también entra esto de cómo concebimos el consentimiento, cómo lo hemos manufacturado en el contexto de aquí. Uh-huh. Y claro, el tener esta habilidad de decir, mira, lo que te propongo es esto, viene con mucha responsabilidad afectiva también de tu parte, porque también saber que te pueden decir que no es, ok, todo bien, si me dices que no, no pasa nada. Y si es que dices que sí, mejor, pero así es como lo plantea el consentimiento básico.
Ahora, lo que he visto yo, al menos esto no lo hablo como una ley general, pero lo que he visto yo es, que no sé si me va a decir que sí, pero con un rayito de por medio de ley. Y eso. Sí, no. Ok. Otros problemas sociales que van detrás de eso también. Sí. Y bueno, y este tema del consentimiento, a mí me ha pasado que a veces hablo del consentimiento y digo, no es tan difícil, o sea, es cuestión de, ¿quieres? ¿Puedo? Fin. Ujú. Sí, no, o sea, y se acabó. Sí. Y siempre me dicen, generalmente personas ya con diferencia de edad más adultas, Ujú. me suelen decir como, pero es que no se te hace incómodo. Y yo así, ¿Por qué? ¿por qué sería incómodo? El consentimiento es hot, o sea. Claro, o sea, es como, me estás considerando como ser humano, no como objeto sexual, o sea, gracias. Literalmente. Es de esencia básica humana, o sea, está bien. Y de hecho, eso también me lleva a algo que pasa bastante en expresión de fetiche, volviendo un poco al tema central, que es que muchas personas dicen que a mí me da vergüenza de decir lo que quiero que me hagan o lo que quiero hacer. Porque también viene mucho el tema del consentimiento, porque yo puedo decir como, oye, intentamos tal cosa. Todo eso. Sí. Puedo decir como, intentemos tal cosa. Y yo sé que lo peor que me pueden decir es no. Y ya. No voy a insistir, no voy a decir como, pero ¿por qué no? ¿Por qué déjame? Es que ni sé qué probemos. O sea, claro que puede haber una negociación de por medio, si es que la otra persona está abierta a eso. Pero si solo es un no contundente y realmente no quiero, ya. Está bien. Ay, sí, y ese he escuchado generalmente de señoras más adultas. Un no es un sí escondido. O es un no que necesita insistencia. Y es un No. no. Un no es un no. No es no, Punto. punto. No es no. Y algo que estaba teniendo una conversación con mi ñaña que me parece que es importante compartirla porque también tenemos una audiencia bastante joven de chicos que también están explorando su sexualidad. Sí. Y esa es la parte hermosa de la sexualidad. Siempre estás continuamente explorando y creciendo y como seres humanos en general, no solo en la sexualidad, es algo que recomiendo siempre Sí. continuar. Pero sobre todo a los chicos jóvenes, a las chicas jóvenes, les digo este tema de si es que se sienten incómodos con algo, digan que no. Y ya. Y lo que me suelen decir es como que pero no quiero hacerlo incómodo para la otra persona, yo diciéndole que no. O sea, no quiero hacer un show. Y ahí estás valorando más la incomodidad de la otra persona sobre la tuya. Y eso no está bien. Entonces, sí, eso uno. Y dos, no means no. O sea, it's not that hard. En serio. Y sí, como que puede ser que con negociaciones y cosas y todo, pero ya si es que alguien te dice que no, es no. Y siempre intentando cosas nuevas, eso creo que es lo más importante. O sea, lo peor que te pueden decir es no. Y no te vas a morir por eso. Claro. O sea, entonces sí. También hay una gran diferencia entre no realmente o nunca se me había ocurrido, no sé siquiera. Uh-huh. Se puede explorar qué es lo que sucede, cuál es la resistencia que tienes con respecto al tema o si te incomoda demasiado. O sea, se puede indagar en qué nivel la persona no está segura en si hacer algo o no. Pero si es un no rotundo, se puede respetar y está bien. O sea, no se puede, se debe. Se debe, o sea, a lo que me refiero es que es posible solo decir no y ya. Y también decir, no sé, déjame pensarlo. O sea, comunicación, básicamente. Básicamente, sí. Pero bueno, a ver, algo quería preguntarte sobre los fetiches. ¿Tienen algo que ver con este sentido de masculinidad y feminidad que tenemos todos adentro? Es muy subjetivo, porque también en sentido de, a ver, lo que nosotros consideramos como masculino o femenino dentro de fetiches va a ser muy subjetivo, va a ser muy diferente a lo que yo percibo, a lo que tú percibas. Okay. Va a ser muy diferente a lo que una persona que nos está escuchando va a decir como esto me parece masculino, esto me parece femenino. Porque dentro de eso hay un espectro muy amplio. Uh-huh. Es muy grande. Y hay personas que pueden tener un fetiche que está percibido como femenino y ser hombre o ser masculino. Y decir, pero no quiero admitir porque me da vergüenza. Como que, no. ¿Por qué crees que se da este estigma en los fetiches? O sea, ¿qué pasa? De lo que he visto, de lo que he leído, de lo que he estudiado, viene desde un lugar de vergüenza. Uh-huh. Porque también tenemos tan normalizado eres un pervertido cochino, ¿cómo te va a gustar esas cosas? Que dice que siempre me acuerdo de este stand-up de Franco Escamilla, que él llega a Amsterdam y van a la calle Roja y
dice en un lado como que show de sexo en vivo y como que Branco Escamilla dice, qué bacán, como ver porno pero en vivo. Y el representante le dice, estás de enfermo. Y el man como, no es normal. Y desde ahí nunca más lo vuelve a decir, o sea, se queda con eso de chuta, tengo algo está mal conmigo. Y no necesariamente, o sea, como, de nuevo, si es que un fetiche, una actividad, una práctica, algo está dentro de un consentimiento, dentro de un contexto en el que es aceptable, en el que es un sí rotundo entre todas las partes involucradas, está bien. No y ahí es cuando definimos la diferencia sobre me decías las filias y un fetiche. O sea, en general, la palabra filia como tal es como atracción, como tener un sentimiento hacia algo, una preferencia hacia algo. Entonces, en general, filias como tal no, pero sí ahí transgrede el tema de, por ejemplo, la pedofilia, la zoofilia y la necrofilia no cuentan como un fetiche. Son perversiones por el mismo hecho de que ambas tres, las tres conceptos involucran una parte que no puede dar consentimiento. Un animal no te puede dar consentimiento, un menor de edad tampoco te puede dar consentimiento sin saber a la que realmente te está exponiendo. Y un muerto, pues. Pues está difícil. No, sacas la ouija. Sí. No, pues. Es muy complicado, entonces. Era un chiste, perdón. Se me salió el humor negro. No, todavía. O sea, sí se nota que es chiste. Pero... Ajá, entonces en esos tres contextos no puedes tener consentimiento bajo las categorías que conforman tener consentimiento. Uh-huh. Ahora, qué sé yo, me invento un fetiche ahorita, digamos que pies con Nutella, que son las dos cosas más comunes que se escuchan dentro de fetiches de prácticas sexuales, como pies y alimentos. Me sorprende que digas que es lo más común, jamás he escuchado ese Sí, o sea, la fantasía de jugar con Nutella con tu pareja es muy común. Así, y pero... la fantasía de los pies también es muy común, entonces dije, bueno... Sí, tiene sentido. Solo no lo había visto. Sí, pero por ejemplo, digamos que es un fetiche que alguien tiene. Y si la otra persona le dice como, no lo he intentado, a ver a qué tal sabe, a qué tal es, como que de una. Entonces, eso es un ejemplo de cómo practicar un fetiche dentro de un acto sexual de manera consensual. O sea, si uno propone y dice como, mira, tengo esta idea, ¿a qué te suena? Es como, si la otra persona dice, jalo. O la otra persona dice, ni cagando, ¿no? Es muy diferente. Uh-huh. Entonces ahí radica entre también la otra persona gestionar su deseo y decir, ok, ¿es lo suficientemente importante mi deseo como para cagar esta relación nomás para complacerme a mí mismo? ¿O de verdad más bien solo me controlo y digo, bueno, es algo que tal vez en algún punto de mi vida probaré, pero ahora no? Uh-huh. Porque también viene la consideración de la otra persona, ¿no? O sea, como había hablado hace unos podcasts anteriores, yo considerar a mi pareja como una otra persona, como un otro, también me da ese lugar de considerar que es una persona con necesidades, con propios criterios y también con formas de expresión diferentes a las mías. Si yo considero a mi pareja como parte de mi propiedad o encima una extensión de mí mismo, va a haber ese sentimiento inconsciente de que puedo hacer lo que a mí se me dé la gana y tiene que decir que sí. Y no es así, no es verdad. Porque dejas de considerar a la otra persona como una persona y pasa a ser un objeto tuyo. No, estoy procesando. Es que en este sentido de objeto en psicología cuando hablamos de objetos es bien... Sí. Es heavy, claro. Sí. O sea, ya abarca... O sea, entiendo el sentido en que lo dices en sentido de objeto de ya no tener emociones. De posesión. Mi mente de posesión. Claro. Porque objeto también puede ser algo que le invistes como que energía, pero no es eso. No necesariamente, no. Ajá, entonces por eso depende, como todo en la psicología, depende. Todo depende. Ok, interesante, está bien. A ver. Si te pones tuca, me pongo tuco. No, date. Para eso estamos. Ok, y esta era la otra pregunta. Justo en esta parte del no sé, nunca lo he intentado, déjame pensarlo. Ajá. ¿Cómo sería una forma de explorar de manera segura? Aparte del consentimiento, como ya lo dijimos, pero si es que no sabes, ¿qué recomendarías tú?
una conversación muy incómoda. Porque también, ojo, que cuando uno expone sus fetiches también es como uno de los puntos más nucleares en donde uno se va a sentir juzgado. Y vulnerable. Y vulnerable, totalmente. Entonces, una persona está con esa ansiedad de, hijo de madre, no puedo creer que haya propuesto esto. Y la otra persona está como, hijo de madre, no creo que me esté proponiendo en serio esto. Entonces, la conversación va a ir básicamente en, ok, ¿te resulta incómodo? ¿Qué es lo que quisieras como considerar más a fondo? ¿Hay algo en lo que te pueda ayudar? Y si es que es un no rotundo, está bien. O sea, porque también la persona que propone algo también tiene esta responsabilidad afectiva de garantizar que no es obligatorio responder que sí. Porque ahí también viene el consentimiento. Claro. Hay algo que me gustó, que alguna vez conversamos tú y yo, que me gustaría que lo tratemos aquí en este espacio, y es el dar amor después de este tipo de sexo y de relaciones. Porque sí es... O sea, puede ser deteriorante para una persona. Entonces sí se requiere de un tipo de contención emocional después. Totalmente. O sea, ahí es lo que me refiero a reconocer a la persona como un otro, más no como alguien con quien puedo solo descargar mis pasiones sexuales y ya. Porque el reconocer a otra persona como un otro, con propias consideraciones, con su propio criterio, con sus propias necesidades, también si yo propongo y dice que sí, va a ser un... ¿Qué sentiste con todo lo que pasó? O vente a papacho, gracias por permitirme hacer esto contigo, o por darme permiso de estar compartiendo esto contigo. O sea, es el después también que es importante. El después también es súper importante, porque, claro, también cuando se cumple, por ejemplo, una fantasía por primera vez, o un fetiche por primera vez, sí hay esta sensación de, wow, ¿qué es esto? Hay un montón de sensaciones, de emociones para la persona que quería hacerlo y la persona que recibe, porque la persona que recibe es como... Puede ser que nunca haya vivido algo así en mi vida antes. Y qué hijo de madre. Well, tal vez puede pasar que dentro de una práctica a la mitad digas, no, como que realmente no me está gustando, como que deje así. Y obviamente lo más coherente es parar y decir como, ok, ¿cómo estás? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Puedo ayudar? Como, si no te sientes cómoda, no vamos a hacerlo de nuevo. O sea, como garantizar que el decir que no está mal. Y sobre todo que se está desarrollando dentro de un espacio seguro. Totalmente. O sea, ahí entran, por ejemplo, las... ¿Cómo es que se llaman? Las safe words. Ajá. O sea, claro. Justamente, las safe words o palabras de seguridad o de emergencia. Recomendación aquí, si es que están con curiosidad de probar algo y sienten que tal probablemente tienen que parar de emergencia, escojan una palabra que sea lo menos sexosa posible, porque va a cortar el momento de una. Por ejemplo, una recomendación general que hacen un montón de investigadores es, no sé, están en medio acto y algo no, como que no cuadra, Oklahoma. Es una palabra totalmente random que no se te ocurriría meterla en ese contexto. Y claro, te hace hasta reír. Y dices como, a ver, para un ratito. Claro. Porque también... Algo que creo que también ha influenciado bastante en el tema de construcción de fetiches es la cultura pornográfica, en la cual todo es súper serio, todo es solo placer y gemidos y que posiciones hecho pretzels y que cosas... Claro, todo súper rough. Todo súper como gráfico y así. Cuando en realidad eso no pasa. Si se matan de la risa en medio de, créanme que es una de las mejores señales de que eso está funcionando. Hay torpezas, hay cosas de que... No sé, alguien se le atasca el pantalón, que se te enredan las sábanas, te caes de la cama, o sea, cosas que no pasan en el medio tradicional que tenemos como referente a una actividad sexual. Y está bien, o sea, está súper normal y perfecto, o sea, somos humanos, no todo va a salir como bien a la primera. Y también un tema que sucede con el tema del fetiche es que no siempre es algo que se ha hecho todo el tiempo. Y siempre hay primeras veces para eso, y las primeras veces siempre van a ser con nervios, con risas, con esto de, no sé, será Oklahoma. O sea, es como este tipo de cosas que está bien tenerlas en cuenta porque, como digo, son dos o más seres humanos interactuando entre sí. Ok, perfecto. ¿Algo más que te gustaría mencionar de los fetiches antes de que pasemos a las preguntas? Algo más que quizá sea... Consideren siempre... emocionalidad, respeto, consentimiento, bueno, todo lo que hemos estado hablando, porque consideren que también la interacción sexual entre las personas, como toda interacción social,
no solo sexuales, sino también sociales, emocionales, amistosas, laborales. Todos involucran dos personas con la misma capacidad de razonamiento lógico, de necesidades, de procesamiento emocional. Y teniendo esa base de por medio, creo que es mucho más, es más posible tener una apertura hacia una dinámica respetuosa, creo yo. Muy perfecto. Gracias. Con gusto. A ver, aquí tenemos una pregunta. No mencionaré quién hizo la pregunta por temas culturales. Yeah. Okay. A ver, ¿existe un rango para definir qué fetiche es como más normal y otro más extraño? Un rango. O sea, como una calificación así de 1 al 10, ¿qué tan raro es? No. Como decía, hay muchos fetiches que gente cree que bestia, soy un enfermo por pensar esto, o cómo así me está aprendiendo de esto, que dice que... Y es como, si te pones a ver, somos 7 billones de personas a nivel mundial. O sea, lo que te prenda a ti le puede prender a 15 personas más, a 20 personas más. Entonces puede ser inusual que para el contexto sí sea como, ok, nunca había pensado en eso, por ejemplo, cuando estaba viendo Sex Education y tenía un fetiche con el tema de alienígenas y cosplays y cosas, es como, ok, sabía que existía, pero oh shit, nunca lo había pensado. O sea, cuando decimos que un fetiche es raro es porque es inusual, es como algo que jamás se te había ocurrido y dices como, ok, puede ser, pero no hay una calificación como que no, esto de aquí sí es rarísimo. Entonces, depende mucho de la cultura, depende mucho de qué perspectiva se tenga al respecto de el fetiche como tal y la práctica como tal. Ok, está bien, perfecto. Bueno, ya saben, si tienen más preguntas, aquí las responderemos en los comentarios. Y creo que eso sería todo. Muchas gracias por venir, George. Como siempre, es un placer tenerte aquí. Así es. Y un placer para mí venir. Y manténganse conectados para más.